video grabar. Bueno, entonces como les estaba diciendo, está ese video de YouTube de iniciación a Java Simplex para que lo tengan en consideración. Onda, si ven esta ayudantía, van a ver que yo expliqué lo mismo, pero ahí como que lo explico como a mayor profundidad todos los temas, ¿ya? Entonces, para comenzar, tenemos que preguntarnos si es que recordamos conceptos de programación de Java, ¿ya? Porque, valga la redundancia, estamos programando en un lenguaje de Java. Este lenguaje de Java es orientado a objetos. Por lo tanto, todo lo que teníamos, que habíamos pasado en TI, vuelve a funcionar acá en optimización lineal. La diferencia es que, bueno, el software que estamos utilizando para programar este lenguaje Java es Eclipse, y recordemos que toda esta programación a objetos también tenía la gracia de que podíamos utilizar librerías, podíamos utilizar interfaces, las cuales nos iban a facilitar métodos para nosotros resolver nuestras problemáticas. Entonces ahora en este caso en específico, nosotros estamos utilizando la librería Simplex, que nos brinda IBM. En esta librería Simplex nosotros vamos a encontrar un montón de clases y de interfaces que nos van a designar ciertos nombres a las variables, o sea, los tipos de las variables, ¿ya? Así como nosotros tenemos variables double, bueno, ahora vamos a tener ilo, numbar, etcétera, que van a tener ciertas propiedades para la resolución de problemas de programación lineal, ¿ya? Entonces, eso como introducción. Vamos a verlo paso a paso para que no le tengamos miedo a esto, porque la verdad es que si nosotros llegamos y vemos, el programa es bastante como, ¿qué dice acá? Así que para que tengan ojo con los conceptos anteriores que habíamos visto. Entonces ahora vamos a ver el taller que está en el aula, ¿ya? Es el taller 6. Este taller es un taller de planificación de inventario. La verdad es que no tiene mucha dificultad en términos del modelo de clase y el entendimiento del problema. Así que, bueno, tratamos de encontrar lo más sencillo también para poder iniciarnos en esto de JavaScript. Entonces dice, bueno, si alguien quiere leer, no sé, pero por mientras voy a leer yo. La empresa Yogurines, perteneciente al rubro de los lácteos, específicamente los yogures, ubicada en el sur de Chile, busca planificar su producción y posterior inventariado eficiente. No, inventariado para los siguientes 5 periodos, por lo que se le pide a usted que diseñe un plan de producción eficiente. Considere que no existirá inventario previo al periodo inicial. Por lo tanto, aquí ya nota características, son 5 periodos, vamos a planificar la producción y no tenemos condición o tenemos una condición de orden inicial, la cual es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, no nos va a influir en la programación. El proceso se desarrolla en las 3 plantas ubicadas en Puerto Montt, Calbuco y Maullín, en donde son elaborados sus productos. Luego, estos quedan disponibles para la distribución o bien pueden ser almacenados para satisfacer demandas futuras. Entonces tenemos 3 plantas, aquí vamos a ver entonces cuánto es lo que producimos en cada una de las plantas. Después dice, si bien la empresa produce distintos tipos de yogur, sus clientes no exigen sabores en particular y se envía según la disponibilidad. Para efectos de simplificación, se asume que se producirán todos los sabores de yogur por igual y el cálculo se efectuará sobre el total de yogur producido en el periodo. La demanda del yogur en litros por cada periodo es. Por lo tanto, solamente tenemos una producción de yogur en litros, no nos importa de cuál sea el sabor, y la demanda se va a repartir independiente de cuántos clientes nosotros tengamos. Nosotros estimamos por periodo en general y en total cuánto es lo que nos van a demandar. Aquí está la tabla, después dice también cada planta posee una capacidad máxima de producción que además depende del periodo en que se encuentre. Y aquí tenemos la tablita, 5 periodos, después dice, cabe mencionar que la empresa puede almacenar sus productos en cualquiera de sus plantas, es decir, puede almacenar en una de ellas o en todas. No existe costo de transporte entre plantas. Al decir que no existe costo de transporte, hablamos sobre que no estamos teniendo como un problema netamente de distribución. Y después decimos, ante posibles fluctuaciones en la demanda, la empresa cuenta con un safety stock de 15%. Este parámetro nos indica el porcentaje mínimo de la demanda correspondiente al periodo que debe ser inventariada a fin de hacer frente a estas fluctuaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos un safety stock de 15%, esto va a estar presente dentro de las restricciones de balance y nos dice que en cada periodo yo tengo que tener un 15% de la demanda como mínimo
independiente de la producción que yo vaya a tener, o sea, esa producción la tiene que contemplar. Después dice, finalmente en la siguiente tabla se indican los costos unitarios de producción e inventariado para cada planta, los cuales variarán según su periodo, están los costos de producción, los costos de inventario, y después dice, resuelva el modelo respectivo en Java, utilizando la librería de Simplex que permita minimizar los costos totales, indicar el monto mínimo, además de los valores óptimos para las variables de decisión correspondientes. No sé si tienen alguna duda con respecto a este enunciado. Es mucho más ameno que los enunciados anteriores que hemos visto, así que por ahí no debiésemos tener como problemas, pero si tienen dudas, igual activan el micrófono o escriban en el chat. Bueno, entonces nos vamos a lo que es el modelo de clase. Tenemos dos conjuntos, el conjunto de plantas y el conjunto de periodos. Las variables de decisión son la cantidad de litros de yogur producidos en la planta I en el periodo T, y la otra variable es la cantidad de litros de yogur que yo voy a inventariar por periodo. Los parámetros son la demanda, la capacidad máxima de producción, los costos de producción y los costos de inventario. Y como ya se los habíamos dicho en talleres pasados y en ayudantías pasadas, lo más probable es que la pili también, cada vez que nosotros tengamos asociado un costo, este costo va a estar relacionado también a la definición de la variable de decisión, porque nosotros, nuestro objetivo y nuestra medida de desempeño es la minimización de los costos, por lo tanto tienen relación. Y al estar relacionados con las variables de decisión, estos costos, automáticamente nosotros sabemos que su sumatoria va a estar correspondida en la función objetivo. O sea, si estamos minimizando algo, vamos a minimizar todos los costos asociados a esta variable. Entonces aquí estamos minimizando los costos de producción al principio y después minimizamos los costos de inventariado. Recordar que tenemos que poner las dobles sumatorias correspondientes a los conjuntos. Por ejemplo, aquí este dice T perteneciente a N y ahí debería decir perteneciente a T, porque es el conjunto de periodos. Entonces, tenemos la condición inicial de borde, que es del periodo 0. ¿Ya? Entonces, para todos los periodos, o sea, independiente del periodo, el inicial, cuando el t vale 0, para todas las plantas, la producción tiene que ser 0. Después tenemos que suplir la demanda, por lo tanto, tenemos las condiciones de borde, o sea, perdón, las condiciones de balance. Tenemos la capacidad máxima de producción, el safety stock y el dominio. Ya esto ya lo hemos visto en el día pasado, así que ahí está. Y ahora viene lo que tenemos que hacer, que es traspasar este modelo de clase y también las instancias de este modelo de clase que están acá dentro de la definición del problema a la programación en Java Simplex. Entonces ahora les voy a compartir pantalla de Eclipse. Miren, vamos igual a hacer otro archivo en donde voy a ir explicando paso a paso y voy a ir copiando y pegando código para que no vean el código completo y no se asusten, ¿ya? Pero vamos a explicar al principio todo lo que es la estructura de esta programación en Java Simplex. Entonces, el software es muy parecido al NetBeans, ¿ya? Aquí en File ustedes van a poner New Project, ¿ya? New Java Project. Y les va a crear automáticamente, lo vamos a ver, la clase ModuInfoJava. Esta clase lo único que nos entrega en el fondo es la dirección del directorio. En esta clase nosotros no vamos a poner absolutamente nada y siempre se va a crear por defecto, ¿ya? La única línea de código que ustedes van a poner es que este directorio donde está este proyecto requiere Simplex, entonces requires Simplex. Esa es la única línea que nosotros vamos a poner. Entonces, si ustedes están abriendo el programa y están creando un nuevo proyecto, les va a crear automáticamente el módulo InfoJava, que va a pertenecer particularmente al proyecto que ustedes están creando con el nombre, y lo único que van a tener que poner es requires Simplex. ¿Ya? Y luego, al igual como teníamos en AMPL, en donde teníamos el archivo mood, el archivo dat y el archivo run, esto también se traduce a Java Simplex. ¿Ya? Entonces, ya no van a ser .mood, .dat, .run, sino que van a ser .java, porque son clases,
pero lo importante es que nuestro nombre de la clase sea relacionado a la parte del modelo en que nosotros estamos haciendo. O sea, si es el modelo clase en donde se definen las variables, los parámetros, etc., nosotros vamos a llamarla como modelo.java. Modelo taller 6, modelo pauta, lo que sea. Y si nosotros tenemos una clase relacionada a los datos, obviamente también vamos a ponerle datos taller.java. Lo otro, el archivo RAN nosotros lo teníamos en AMPL aparte, ¿cierto? Nosotros teníamos que, era una cuestión que copiábamos y pegábamos siempre y que la cuestión se desarrollaba. Ahora, cuando nosotros estamos en Eclipse, hay dos opciones. Una, que nosotros incluyamos la parte de correr el programa dentro del archivo donde estamos poniendo el modelo, o que lo hagamos aparte, en otra clase. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora, si recordamos TI, donde se ejecuta y se va a correr todo el programa, se corre en el main, ¿ya? Donde se ponen todos los comandos y ahí se corre. Entonces, este main nosotros lo podemos incluir en el modelo taller, es decir, que todo el modelo de programación lineal lo hagamos dentro del main y por lo tanto se van a ejecutar todas las sentencias lineales hasta que yo lo corra. O este main lo hacemos aparte y corremos el modelo. Vamos a crear un objeto clase modelo y este objeto vamos a decir que resuelva con algún método, ¿ya? Generalmente, para ahorrarnos la creación de una tercera clase, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos el main ahí mismo y desarrollamos todo el modelo y después que se corra, ¿ya? Entonces, volviendo a la programación orientada a objetos, si voy muy rápido me paran y me dicen, ¿ya? Por favor. Volviendo a la programación orientada a objetos, si nosotros estamos creando clases, nosotros podemos crear objetos del tipo de esa clase. Así como nosotros creamos clases persona en TI, decíamos así como que la persona tenía ciertos atributos y que tenía ciertos métodos, ¿se acuerdan? Ya, y tenía un constructor. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero relacionado a la programación lineal. Entonces vamos a tener una clase modelo y una clase datos, por lo tanto yo puedo crear un objeto datos y puedo crear un objeto modelo, ¿ya? Entonces, para que no sea tan como chocante. Luego, viendo la estructura de la programación, lo primero que siempre tenemos que hacer, ya sea en TI o ya sea acá, es que tenemos que ver cuáles son las librerías que tenemos que importar, ¿ya? Los paquetes que vamos a estar importando y cómo los vamos a poner. Entonces, esto, para nosotros poder importar todo lo que tiene que ver con la librería iLoad de IBM, vamos a ir a la sección de acá. Entonces, en esta parte a la izquierda nosotros tenemos lo que es Package Explorer, donde pueden tener todos los proyectos. Entonces se van a ir a la creación del proyecto y lo vamos a hacer, ¿sabes qué? En principio, porque si no, no van a entender. Entonces vamos a poner nuevo proyecto. Vamos a poner que este es el proyecto de prueba taller. Aquí pueden ir conmigo si quieren. Entonces vamos a crear esto. Y abajo, si se fijan, van a crear el módulo InfoJava. Se va a poner finish. ¿Cierto? Vamos a crearlo. Y aquí está. Entonces, como les dije, automáticamente les crea la clase módulo InfoJava, donde solamente vamos a poner requires CPX. ¿Ya? Ahora le sale error porque todavía no tenemos importada la librería. Lo importante es que cuando tengan entonces el proyecto creado y donde dice CRC, nosotros no tenemos ningún package, es decir, no tenemos ningún almacenamiento de clases y no tenemos ninguna clase creada hasta el momento. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo package. Vamos a ponerle el nombre, que va a ser prueba taller. Y vamos a poner finish. Entonces aquí está el package del proyecto que se va a llamar prueba taller. Entonces cada vez que nosotros queramos crear una clase, vamos a crearla acá. Vamos a poner clic derecho sobre prueba taller y vamos a poner new class. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner modelo. Y aquí, cuando ustedes crean la clase modelo,
les va a aparecer si es que quieren o no incluir el main en la clase modelo. Y como recordamos, para facilitar las cosas, vamos a incluirlo, por lo tanto, lo presionan, ¿cierto? Y vamos a poner finish. Entonces, esto es igual a TI hasta el momento, les crea el public static void main y todo eso. Entonces, hasta aquí quedamos y esto es lo que hemos explicado, ¿cierto? Entonces ahora, para yo poder poner throws IO exception, ¿se acuerdan que en TI era IO exception? Porque ocupábamos la librería para interactuar con el usuario, que era Buffer Reader. Ahora tenemos que ponerle ILO exception. Pero antes de poner eso, si es que no importamos la librería, nos va a tirar error. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner clic derecho en el package, o sea, perdón, vamos a presionar el package, aquí está presionado, y nos vamos a ir arriba a project, y vamos a ir a properties o propiedades. Entonces, lo abrimos. Aquí esto lo pueden ver en el video una y otra vez, después se van a aprender de memoria. Entonces aquí en el properties se van a ir a Java Buildpad, donde yo ya estaba, van a presionar la parte de librerías, y en el módulo, vamos a añadir externas, librerías externas. ¿Okay? Entonces vamos a buscar la carpeta IBM donde la descargaron, que lo más probable es que esté en archivos de programa, en la memoria C, si es que tienen Windows. Vamos a abrir IBM, log, Cplex, ¿ya? Cplex, y aquí hay dos, el bin y la librería. Entonces vamos a poner librería y la vamos a presionar, ahí donde dice Cplex. Vamos a poner abrir. Y todavía no terminamos, porque acá vamos a tener que ponerle una localización nativa. Vamos a presionar la localización nativa y vamos a poner editar. Vamos a poner external folder y vamos a volver a buscar la librería IBM, log, Cplex. Vamos a volver a apretar Cplex, pero aquí en vez de irnos a librería, vamos a presionar bin. Y vamos a presionar la carpeta. Damos OK y lo aplicamos. Por lo tanto, ahora tenemos creada nuestra clase, nuestro paquete y con la librería que vamos a utilizar. Entonces, luego lo segundo que vamos a hacer es poner acá el throws, es decir, que esta programación está sujeta a ILO exception. ¿Ya? Pero te va a tirar error porque no hemos importado la librería, entonces vamos a poner import hilo.concept. Ahí está. Entonces, hasta ahí ya importamos la librería, declaramos que vamos a utilizar esa librería y estamos dentro del main. Ahora, vamos a control S guardar. Y voy a explicarles lo que les quería explicar antes de lo otro. Entonces, vamos a irlo para acá. Aquí tenemos la pauta hecha. Ya les expliqué cómo importamos la librería y cómo hacemos que esté este import y load concept. Pero lo otro que quería explicarles es la estructura de esta programación. Entonces, siempre que hagamos una programación de un modelo de programación lineal, vamos a partir primero con el paso de la importación de los datos. Es decir, como nosotros tenemos una clase de datos donde van a estar las instancias, nosotros al momento de desarrollar el modelo tenemos que extraer estas instancias. Entonces vamos a partir con la importación de los datos. Luego vamos a crear el modelo conceptual, en donde utilizamos todo lo que es la librería de Low Cplex y creamos las variables de decisión, le asignamos los nombres a las variables de decisión, creamos la función objetivo y ponemos las restricciones. Es decir, todo lo que es el modelo clase va en la parte de creación del modelo. Y luego la tercera parte es la resolución del problema. Esta resolución del problema va a estar sujeta siempre a que si es que el modelo tiene solución. Si es que el modelo tiene solución, vamos a desarrollar todo el tema de mostrar por pantalla los valores, y si es que no, vamos a mostrar error. Entonces tenemos que entender que están esas tres partes de la programación. Entonces ahora vamos a copiar primero esta parte de acá
y la vamos a copiar en la parte que no hemos aquí. Ya. Entonces, lo primero que hacemos entonces, como les había dicho, era la importación de los datos. Copié solamente esta acá para explicarles qué acabo de hacer acá. Entonces, primero tenemos que crear un objeto del tipo datos, es decir, de la clase que contenga los datos dentro de su package. Acá me tiré error porque dentro del package que tenemos para taller no he hecho la clase de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner new class y vamos a poner que se llama datos, ¿cierto? Y lo vamos a crear. Entonces ahí creamos la clase de los datos y aquí en la clase modelo, como yo estoy copiando, si van a copiar código, que es lo más probable que hagan, recuerden cambiar los nombres de las clases. Entonces, creamos un objeto datos. Y este objeto datos, al ser público, nosotros le podemos extraer todo lo que tenga ahí. O sea, si nosotros definimos cualquier variable, le vamos a extraer los datitos desde el modelo. Ahora, cuando veíamos las variables de decisión, tienen subíndices, ¿cierto? Ya, estos subíndices, en el fondo dicen las dimensiones en las que yo estoy trabajando. Puedo estar trabajando en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, 4 dimensiones, ya es un problema sumamente complejo, pero generalmente trabajamos en 1, 2 o 3 dimensiones. Ahora quiero que estas dimensiones, como nosotros estamos programando en Java, las tratemos de comparar con lo que son el almacenamiento estático, ¿ya? En 1, 2 o 3 dimensiones. Si recordamos en TI cuál era nuestro almacenamiento estático, estos eran los arreglos, ¿cierto? Eran los arreglos, las matrices y, bueno, una matriz con todas las dimensiones que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros queremos crear variables de decisión unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, tenemos que pensar que estas variables son arreglos, matrices, etc. Entonces nosotros, para poder crear la cantidad de espacios necesaria a almacenar de esa variable, tenemos que tener la cardinalidad de las dimensiones. O sea, acuérdense el corchete, le poníamos NM, y ahora este NM es la cardinalidad del conjunto en el que yo estoy trabajando. O sea, si mi variable de decisión está asociada a plantas y periodos, yo tengo que encontrar una respuesta para cada planta y para cada periodo. Por lo tanto, tenemos 2 dimensiones y el número que yo voy a utilizar para la creación de esta matriz de 2 dimensiones, de n por m, entonces n va a ser las plantas y n va a ser las plantas y m van a ser entonces los periodos. Entonces, luego de la creación del objeto datos, para yo poder extraerle todos estos datos, vamos a tener que extraer las cardinalidades, es decir, el número de los elementos que tiene el conjunto de plantas y el número de elementos que tiene el conjunto periodo. Entonces vamos a poner int plantas, int periodos, datos, punto plantas, punto periodos. Si nosotros vamos a la parte del archivo de datos, donde está específicamente esta cardinalidad, vamos a ver que son variables y atributos. Son atributos públicos de la clase. Y nosotros lo definimos en la clase datos así. ¿Ya? Entonces yo digo que es un atributo público que tiene valor 3. Atributo público de las plantas y atributo público de los periodos. Entonces estos numeritos yo los estoy extrayendo en el modelo para la resolución. Entonces ahí dejo de tener este tema. ¿Ya? Una vez lista la cardinalidad de los conjuntos, recuerden que este ejercicio es súper cortito, entonces vamos a tener poquitas cardinalidades, pero si fuera un ejercicio grande donde tenemos n conjuntos, yo voy a tener que tener n cardinalidades de esos conjuntos definidas acá. Si voy muy rápido, por favor, díganme algo, pero estoy tratando de explicar todas las partes ya. Voy a emprender el micrófono más centímetros. Entonces después vamos a ir a la parte de que recuerden que cuando yo programaba en AMPL, ¿cierto? Los resultados que me daban así como,
por ejemplo, y Maullín, periodo 1, ¿cierto? Maullín, periodo 2, entonces nosotros le asignábamos un nombre a cada una de las instancias. Esto se hacía automático, pero que aquí en Java lo tenemos que hacer manual. Por lo tanto, nosotros en la parte de datos también tenemos que tener un arreglo, volvemos al concepto de arreglo, un arreglo que diga los nombres de las plantas en específico y yo lo voy a extraer como es público. Este arreglo es string porque es arreglo de nombres y el otro tema es que, por ejemplo, yo no pongo nombre de periodos porque los periodos hasta el momento van a ser números. Si es que estos nombres de periodos tuvieran algún nombre asociado, por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo, ahí ya yo sí podría ponerle un arreglo de string el cual tenga que ponerle los nombres de los periodos, pero por el momento no es necesario. Entonces vamos a extraer cómo está escrito este arreglo y lo vamos a poner en la clase datos. Este arreglo, si se fijan, le dan el nombre de le da el valor de las posiciones automáticamente. Yo cada vez que quiera poner una fila, la voy a poner entre medio de corchetes. Estos corchetes vamos a ponerle comillas Portomón, comillas Calbuco, comillas Maullín. Recuerden que las comillas asocian a que son variables del tipo literario o string. Entonces aquí ya entonces pusimos el arreglo nombre plantas, el cual es público, y nosotros accedemos a él en la clase modelo. Una vez que ya puse todos los nombres de las instancias, ya el nombre de los valores que va a tomar en el fondo la variable, vamos a poner la definición de los parámetros. Entonces ponemos control C y control V acá. Entonces, todos estos parámetros van a tener valores, porque recuerden que son instancias, son valores fijos que van a tener, que nos dio el problema, ya son números. Entonces, yo también esto los tengo que poner en la clase datos y también los voy a extraer desde la clase modelo. Recuerden que todo esto lo podemos extraer ya que creamos un objeto del tipo datos. Entonces, todos estos parámetros que los acabo de poner acá, vamos a extraerlos de acá y los vamos a copiar y pegar entonces en la clase datos. Ahora, hay acá parámetros que son de una dimensión. Ya sabemos cómo se crea un parámetro de una dimensión o cómo se le dan los valores. Se les da, si son una fila, les van a dar los corchetes, ¿cierto? Ahora, cuando son de dos dimensiones, ya tenemos que poner tantas comas como filas tengamos y cada fila va a tener el valor entre corchetes. Entonces, si tenemos 3 filas, vamos a tener 3 subconjuntos, por así decirlo. Entonces, cada una de estas comitas que están acá, en el fondo, definen que hay columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Entonces, así se ponen cuando son de dos dimensiones. Ahora, volviendo a la clase modelo, nos queda entonces lo que es la creación del modelo. Ya pasamos toda la parte de la importación. No sé si tienen alguna duda con esta parte de la importación. Yo creo que tienen muchas. Pero para ir deteniéndonos por las secciones de código, acabamos de terminar lo que es la sección de código de importación de datos. ¿Me pueden contestar si van entendiendo por lo menos lo que estoy hablando? Por favor, si es que están presentes. ¿Sí? ¿No? ¿Quieren conversar? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Súper. Ya, sí. Ya, gracias. Porque de repente puedo sentir que estoy hablando en chino. Y un poquito. Entonces, bueno, terminamos la parte de la sección de código que es de importación de datos. Y ahora vamos a hablar sobre la sección de código que es de la creación del modelo, y aquí se pone un poquito más complejo a lo que acabamos de hacer. Entonces, primero voy a explicarles esta línea de código. Entonces vamos a poner aquí la creación del modelo. Ya. ¿Qué estamos haciendo acá? Recordemos que habíamos importado la librería Hello Simplex. Entonces, al importar esta librería,
nosotros tenemos interfaces a las cuales podemos acceder. Acordémonos de arquitectura de software, todo ese tema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto del tipo ILO-Simplex, al cual yo puedo acceder gracias a la importación de la librería, y este objeto va a ser el modelo. Entonces, todas las acciones que nosotros vamos a hacer van a ser sobre este modelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo creo el modelo? ILO-Simplex modelo es igual a new ILO-Simplex, y recuerden los paréntesis porque estamos hablando de que tenemos que invocar el constructor del ILO-Simplex, ¿ya? Eso es paréntesis. Y punto coma y todas esas cositas. Entonces, una vez creado el modelo, vamos a hacer la definición de las variables. Entonces, primero lo vamos a poner hasta acá y les voy a explicar qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, la primera variable de decisión era la variable X, que hablaba sobre los litros de yogur a producir en cada planta en el periodo I, ¿cierto? Entonces, las variables de decisión siempre van a ser del tipo ILO num var, ¿ya? Entonces vamos a crear en el fondo una matriz, el cual el tipo de variable es ILO num var. Entonces, esta matriz, como yo les había hablado, va a hacer que en la dimensión I, en la dimensión J o la dimensión de filas y columnas, va a tener la cardinalidad de las plantas, en el caso de las filas, y la cardinalidad de los periodos, en el caso de las columnas. Entonces yo estoy creando acá una matriz de plantas por periodos del tipo ILO num var. ¿Por qué es de este tipo? Porque este tipo, gracias a la librería, permite que almacene los resultados del desarrollo de la programación en Simplex, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos, el desarrollo solamente van a traer números. Es decir, en cada casilla yo voy a tener un valor, supongamos, el cual va a terminar. Pero al igual que como lo hacíamos con el nombre de las plantas, nosotros tenemos que darle nombres a las posiciones de la matriz, ¿ya? Nombres de la variable que va a tomar. Es decir, en este caso, por ejemplo, x maullín 1. Para yo poder hacer eso, voy a tener entonces que asociar de alguna manera, la cual todavía no lo vamos a ver ahora a continuación, que cada posición tiene un nombre. Y eso tiene que ver con la creación de la variable en cada una de las posiciones. Entonces, vamos acá a esta sección. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar aquí. ¿Qué sucede acá? Lo que estamos haciendo es primero rellenar la matriz de nombres antes de asociársela a la variable. Entonces aquí vamos a ponerle un comentario, rellenar matriz de nombres de variable X. Entonces, como nosotros recorríamos en TI los arreglos y las matrices, los recorríamos con for, así que volvemos a hablar sobre el for acá, y tenemos entonces que un subíndice I va a estar recorriendo el valor de hasta la cantidad máxima de plantas que tenga y con su autoincremento. Entonces vamos a ir recorriendo fila, columna, y a cada posición de la matriz de nombres vamos a decirle que es un string del tipo comillas X, ya vamos a concatenar el nombre de la planta I, que lo habíamos hecho acá arribita, que le habíamos dado los valores, ¿cierto? Nombre de la planta I más un espacio, un guión bajo y J más 1. ¿Por qué estamos poniendo J más 1? Porque el nombre de los periodos no era más que un número. Y recordemos que los arreglos parten desde el subíndice 0. Por lo tanto, yo no tengo un periodo 0, tengo un periodo 1. Y para hacer que parta del 1, entonces vamos a poner J más 1. En traducción, ¿qué es lo que nos estaría mostrando esto? Es lo que nos estaría mostrando acá abajo. Entonces sería x-calbuco-1, x-calbuco-2, y así sucesivamente hasta terminar todas las dimensiones que tiene el arreglo de nombres, ¿ya? Es decir, hasta terminar todas las plantas y terminar todas las plantas y todos los periodos, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos otra dimensión la cual tiene otro nombre, aquí lo que pondríamos sería, por ejemplo, periodos J, ¿ya? Pero como no tiene nombre y solamente es un número,
nosotros lo ponemos así como j más 1. ¿Ya? Luego de asignar todos los nombres a esta matriz de nombres que la vamos a asociar ahora con la variable, hacemos la asociación con la variable. ¿Por qué digo asociación? Porque a este modelo que nosotros estamos creando tenemos que asociarle y asignarle la variable de decisión x. ¿Ya? Entonces, ponemos for en cada una de las plantas, por cada una de las plantas, el x sub i, y ahí vamos a poner que en cada una de las x sub i hay un conjunto de valores hacia las columnas, por lo tanto vamos a poner num.num variable de arreglo, y vamos a poner entonces la cantidad de casillas que va a tener de columnas, en este caso van a ser la cantidad de los periodos, ¿ya? Como la cardinalidad. Vamos a poner coma 0, que es el valor mínimo. Vamos a poner el valor máximo, que vamos a poner double.maxValue. Y después vamos a ponerle el nombre. Ustedes, si es que acceden al archivo resumen que tienen en el aula de todo esto del tema de la creación de las variables, se van a dar cuenta que cuando nosotros creamos las variables, acceden a este método, el cual el método lo que tiene es número de columnas, valor, coma, valor mínimo, coma, valor máximo, coma, nombres que se les van a otorgar. ¿Ya? Entonces rellenamos el nombre de las variables y luego creamos finalmente esta variable con todos los datos que tiene esa misma variable, que van a ser en el fondo el número de columnas que tiene, porque es de 2 dimensiones, el valor mínimo, el valor máximo y sus nombres. Y después estos van a tomar, en función de la matriz, valores cuando nosotros desarrollemos este programa de programación lineal. Entonces, así es como se crea una variable de decisión. Y ahora no era el tiempo porque tenemos que explicar un montón de cosas más. Entonces vamos a copiar y pegar la variable de decisión y, la cual se crea de la misma manera que se crea la x. ¿Ya? También se le tiene que crear una matriz de nombres, ¿ya? Y también después se tiene que invocar el método numVarArray, es decir, cuáles van a ser los límites que tienen los valores de las variables del tipo y se le asignan entonces también los nombres que tienen. ¿Ya? Después de esto, lo que hacemos es la creación en el fondo de la función objetivo. ¿Ya? Entonces vamos a copiar hasta aquí y les voy a explicar qué sucede. Ya. Lo primero que tenemos que hacer, y que esto nos va a servir no solamente para la función objetivo, sino que también nos va a servir para las restricciones, es crear una variable del tipo ilo linear num expresión. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos creando una variable la cual va a poder, a la cual se le va a poder asignar resultados de otras variables, ¿ya? Y la cual también tiene métodos los cuales también pueda acceder, como por ejemplo el añadir términos, o hacer el producto cruz, o un montón de métodos que nosotros vamos a necesitar al momento de desarrollar todo lo que son las restricciones. Recuerde que tenemos sumatorias, tenemos productorias, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que crear una variable del tipo expresión de la librería ILOU, Cplex, ¿ya? Que importamos, y esta expresión es la que se le va a asignar todo lo que vamos a desarrollar. Podemos, la cantidad de expresiones que nosotros creamos, la verdad es que no es necesariamente que sea una, puede ser una por operación que yo esté realizando. Por ejemplo, si tengo que hacer 2 operaciones al mismo tiempo, debiese crear 2 variables de expresión en las cuales vayan guardando estos valores, ¿ya? Pero como solamente hasta el momento necesitamos el valor de una expresión a la cual se le pueden ir sumando 2 cosas, no hay ningún problema, entonces creamos solamente una variable de tipo expresión. Entonces, para crear este tipo de variable está esta línea de código.
Luego, ¿qué hacemos? Es traducir nuestra función objetivo a Java, así como lo hacíamos en AMPL, que era más fácil porque teníamos la función suma y iba toda en la misma línea. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación de variables y suma a la vez, suma productoria, ¿ya? A lo cual tenemos que acceder métodos para poder realizar eso. No podemos llegar y ponerle así como x sub y sub j más tanto y por tanto. No, no se puede realizar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recorrer todas las plantas, todos los periodos para poder tener los subíndices y los subíndices j, es decir, vamos a estar recorriendo la variable, o sea, la variable x y la variable y en su defecto, con las dimensiones de la matriz para obtener los resultados, ¿ya? Y estos resultados los vamos entonces a multiplicar por los costos. Entonces, esto es la traducción de la función objetiva. Entonces ponemos expresión, punto, accedemos al método que tiene esta variable expresión, que es añadir términos, y se ponen los términos que se desean multiplicar. Entonces, por ejemplo, en la variable x 0,0 va a obtener la primera posición, la va a multiplicar por el costo 0,0, y después va a ir a la 0,1 y eso lo va a sumar a lo anterior. Eso es lo que está realizando este método. Entonces, a esta expresión primero añadimos todo lo que tiene que ver con la variable x. ¿Y por qué yo no estoy poniendo expresión, por ejemplo, esa expresión más otra? Porque si recordamos, esto está haciendo que se añade a lo anterior. Por lo tanto, yo le puedo añadir algo diferente y va a seguir guardándose el valor anterior. Por lo tanto, ¿qué pasa? Expresión at term y le ponemos la y por el costo de inventario. Entonces, ¿qué hace? Que al total de costos de producción ya calculado, se le va a sumar entonces y se le va a añadir uno por uno el total hasta llegar al final de los costos de inventario. Entonces, esto es lo que traduce la función objetivo. Y después decimos que el modelo vamos a tener que llamar a la minimización con un método de resolución, que en el fondo este método es el modelo, se va a desarrollar con el método de minimización. ¿Y qué vamos a minimizar? La expresión que acabamos de calcular supuestamente. Ahora, es importante que si ustedes no van a crear otras variables de expresión, por ejemplo, que yo hiciera esto así y pusiera expresión 2, ¿ya? Y en vez de esta, y aquí yo pusiera que la expresión 2 es la que se va a aumentar, y solamente estoy ocupando una expresión, y si es que la voy a seguir reutilizando, tenemos que vaciarla, es decir, el valor que había recibido anteriormente tiene que quedar vacío para yo poder entonces hacer añadir términos desde cero, porque si no se va a seguir acumulando el valor, se va a seguir acumulando y no va a ser realmente lo que yo estoy calculando. Por lo tanto, se tiene que poner clear cada vez que yo vaya a tener que utilizar de nuevo la expresión. Y aquí yo obviamente voy a tener que utilizar de nuevo la expresión porque vamos a comenzar con las restricciones. Y como las variables de expresión eran aquellas que nos iban a permitir hacer todas las sumatorias, productorias, etc., voy a tener que entonces ocuparla. Entonces vamos a poner primero la restricción de igualdad y se las vamos a explicar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a estar recorriendo los periodos y las plantas. Primero vamos a recorrer columna y luego fila. Entonces vamos a sujetar la columna y vamos a ir por todas las plantas. Entonces, por cada uno de los periodos, entonces primero el for, por cada uno de los periodos, tengo que verificar que la sumatoria, que alguna sumatoria tenga que ser igual a otra, ¿cierto? Entonces, esta era la restricción de balance. Entonces, si j es igual a 0, tenemos 1 y menos 1, y si no, tenemos 1 menos 1 y bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Que esta añadir términos es que vamos a añadir la x sub y sub j, ¿ya? Y le vamos a multiplicar por un 1. Por lo tanto, lo estamos añadiendo de manera positiva. Si es que
añadimos la variable y, se los voy a mostrar mejor para que no esté hablando en el aire. Teníamos acá, estamos aquí nosotros, ¿ya? En la parte de suplir la demanda, ¿cierto? Entonces, si es que yo voy a agregarle, entonces, una parte que tiene que ir restándose, como es exactamente aquí la que tenemos de la Y, ¿ya? Si yo tengo que agregarle eso, entonces tengo que poner expresión Y, ¿ya? Y coma J, coma menos 1. Entonces, ¿qué está haciendo? Que se va a sumar la X sub Y sub J y se le va a sumar después negativamente la Y. ¿Ya? Eso ocurre cuando el número del periodo es igual al 0. Si es distinto de 0, va a ocurrir la otra sumatoria, que en el fondo es X sub Y sub J, 1, es decir, se le va a sumar la cantidad a producir del periodo de forma positiva, se le va a sumar la cantidad inventariada del periodo anterior de forma positiva, y se le va a restar lo que yo voy a inventariar en este periodo. ¿Ya? Entonces, si estamos en el periodo 0, ocurre solamente esto, porque no tenemos la cantidad inventariada del periodo anterior, pero si no estamos en el periodo 0 y estamos en los siguientes, que sí tienen inventario, entonces le agregamos la expresión de J-1, ¿ya? Después ponemos que en el modelo se le va a añadir una restricción de igualdad en donde la expresión tiene que ser igual al parámetro de demanda. ¿Ok? Entonces aquí ponemos, aquí se iguala. Y después ponemos expresión clear. ¿Por qué? Porque para cada uno de los periodos yo tengo que volver a reutilizar la expresión. Por lo tanto, para el periodo 1, 2 y 3, la expresión tiene que partir en 0 para poder sumar todo lo de ese periodo. Entonces, cada vez que avance o que tenga que avanzar el subíndice J, nosotros ponemos expresión.clear. ¿Ya? Y una vez terminada esta restricción y añadida al modelo, vamos a poner nuevamente expresión.clear. ¿Ya? Sé que es complicado, pero la práctica y seguir después el video, o si es que lo están siguiendo ahora sería magnífico, van a entender un poquito más de lo que estoy hablando, ¿ya? Después entonces vamos a tener la restricción de capacidad máxima de producción, y esta restricción de capacidad máxima es por cada una de las plantas y cada uno de los periodos. Entonces, la sumatoria entre plantas y periodos tiene que ser menor o igual, entonces le ponemos añadir le, ¿ya? Que la expresión tiene que ser menor o igual entonces al parámetro de capacidad. Aquí, ¿por qué solamente ponemos expresión punto añadir términos x sub y sub j, 1? Porque tenemos que sumar de forma positiva todos los valores que tenga la matriz de la cantidad a producir. Y se le multiplica por 1, va a ir sumando. Si yo, por ejemplo, le restara algo, tendría que ponerle entonces un menos 1. ¿Ya? Entonces después decimos que para cada uno de los valores calculados se tiene que cumplir de que tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima de ese periodo en particular y de esa planta en particular. Y se lo añadimos entonces al modelo. La función para decir que es menor o igual entonces es añadir add le. Después, nuevamente, tenemos que la expresión se tiene que limpiar. Se tiene que limpiar para seguir a la siguiente planta. Entonces después calculamos todo lo de la planta y todo lo de ese periodo. Entonces cada vez que cambie de periodo y cambie de planta, tengo que vaciar la expresión. Distinto sería, por ejemplo, que ustedes crearan una expresión para cada una de las restricciones y ya no tendríamos que poner esto cada vez que terminemos una restricción. Luego vamos a continuar con la restricción de safety stock y la ponemos acá. Entonces, no, acabo de copiar lo mismo. Entonces, esta no ahí sí. Ya, entonces la restricción de safety stock, ¿cuál es?
es que para cada uno de los periodos, la sumatoria de todo lo que yo estoy inventariando en esa planta y en ese periodo en particular, tiene que ser mayor o igual, entonces ahora el método es add g, a la demanda por un 0,15. Entonces, primero calculamos todo lo inventariado en ese periodo y en esa planta, y después lo añadimos al modelo con la función de mayor o igual, y decimos que entonces la expresión calculada tiene que ser mayor o igual, de izquierda a derecha, a entonces 0,15 por el parámetro de demanda. ¿Por qué yo puedo llegar y multiplicar 0,15 por esto? Porque esto no es una variable, ¿ya? O sea, en estricto rigor a programación, obviamente sí es una variable, pero no es una variable de decisión, la cual no tiene valores hasta el momento, sino que sí tiene valores y es un parámetro, cual tiene instancias a las cuales sí se les puede multiplicar por 0,15. ¿Ya? Entonces vamos a vaciar cada una de las expresiones y ponemos. Entonces hasta acá ya está todo lo que es la creación del modelo, está traducido en el fondo el modelo de clase que nosotros teníamos a la programación en Java. Ustedes se preguntarán por qué no he puesto la restricción de dominio, ¿ya? Porque acá está terminado. ¿Y por qué no lo pongo? Porque al momento de nosotros darle los límites a las variables, decimos que el mínimo es 0 y el máximo puede ser el máximo de los double, ¿ya? Entonces acá están las restricciones del dominio. No es necesario poner otra restricción que diga que esa variable tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, terminada esta segunda parte de la estructura de la programación, vamos a lo que es la tercera y última parte, que es esta. Entonces vamos a primero copiar, no vamos a copiar todo, vamos a explicarlo. Ponemos control V y aquí tenemos la resolución del problema. Para nosotros resolver el problema, simplemente invocamos el método solve del modelo. Recordemos que es una librería a la cual podemos acceder métodos, ¿ya? De esta interfaz del LowCPlex que hicimos, ¿ya? Recuerden que es un objeto del tipo LowCPlex. Entonces a este objeto del tipo LowCPlex podemos invocarle el método para resolver, ¿ya? Y este método para resolver es .solve. Ahora, esta resolución del método, hay dos formas de hacerla. Una que la hagamos dentro de un if, es decir, que siempre y cuando este modelo tenga solución, yo voy a entregar los resultados por pantalla, y si no, yo muestro un mensaje de error, o puedo hacerlo de una manera que es lo mismo, pero que es como un poquito como más prolija, por así decirlo, es hacerlo dentro de un try catch. Entonces ponemos try, resolvemos todo, y en el caso de la excepción que yo tenga que poner en el catch, recordemos que eso no sé si lo hicieron en arquitectura de software, porque recién hicieron un proyecto, pero es otra estructura de condicional. Entonces dentro de la excepción se le pone el mensaje de error. Las dos funcionan de igual manera, y para efectos de hacerlo como un poco más simple del entendimiento, utilizamos solamente if y else. Entonces, si es que nosotros al invocar el modelo, o sea, al invocar el método solve del modelo, encontramos una solución óptima, entonces vamos a tener que mostrar por pantalla todos los valores que tienen las variables de decisión. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces vamos a tener que crear tantas variables de resultado como variables de decisión tengamos en el problema. En este caso, las variables de decisión son del tipo double, ya porque pueden tener números decimales. Por lo tanto, vamos a crear dos variables de decisión del tipo double, que son matriciales porque tenemos dos subíndices, ¿ya? En donde las dimensiones de estas matrices son las mismas que las que creamos de variables de decisión como sin resultado, que en el caso de crear solamente la X, de las variables de decisión teóricas. Entonces vamos a poner que es una nueva matriz double con las dimensiones de plantas y periodos.
Entonces, tenemos la x-r, la x-r y la y-r que responden a las dos variables de decisión, las cuales van a ser matrices que van a escribirle los resultados de la solución óptima. Entonces, vamos a recorrer y para cada uno de los subíndices y, es decir, para cada una de las plantas, vamos a tener que entregarle el valor que tengan cada uno de sus periodos. Por lo tanto, decimos que x-r sub i es igual a qué? A lo que el modelo resolvió como valor final y valor óptimo para esa posición en particular. Entonces ponemos modelo.getValues de x sub i. Este x sub i era el que utilizamos en la parte teórica del modelo para la resolución. Entonces le va a extraer ese valor que finalmente es el valor óptimo. Luego la parte de la y, que es lo mismo, y vamos a decir entonces que el valor óptimo de la función objetivo es, entonces le ponemos modelo.getObjetoValue, porque este es el objeto modelo, el cual ese método en particular devuelve el valor óptimo de la función objetivo. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue almacenar los valores de resultado de la solución óptima y mostrar por pantalla el valor óptimo de la función objetivo. ¿Mediante qué? Mediante los métodos que tiene esta librería YLOW-Simplex para este objeto en particular, que es el objeto modelo. Luego, yo tengo que mostrar los resultados por pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago en estas dos iteraciones que continúan? Estoy haciendo que por cada una de las plantas y por cada uno de los periodos, si es que el resultado es distinto de 0, entonces voy a estar mostrando el nombre de la variable de decisión. Ahora tiene sentido el haberle asignado un nombre, 2 puntos y el valor. Y luego vamos a hacer lo mismo para la variable de decisión Y, en donde vamos a mostrar por pantalla el nombre de la variable de decisión y luego el valor. Y eso se pone como un mensaje. Cerramos todos los corchetes, ponemos la condición de excepción, que en el caso de que no tenga una solución óptima el modelo, vamos a decir que hay un error. Entonces hasta acá, una vez ya mostrado todos los valores por pantalla, está lista nuestra programación del modelo de clase. Están listas las instancias de este modelo de clase en la parte de la clase de datos. Y lo único que nos quedaría en el fondo sería correrlo. Estos programas se corren igual que uno de TI, ya igual que lo hacemos en NetBeans, solamente le ponemos play. Aquí nos va a preguntar dónde se van a guardar los resultados o de dónde viene el directorio de las clases, y va a ser el módulo InfoJava de la parte de prueba taller. Vamos a poner OK. Entonces, aquí abajito están los resultados de la consola y dice, el valor óptimo de la función objetivo es 14.645 y aquí está cada uno del resultado. Entonces, por ejemplo, acá están los nombres que nosotros le habíamos asignado y aquí está el valor de la variable resultado que creamos que se mostró por pantalla. Entonces aquí dice que vamos a tener que producir 200 en Puerto Montt, 120 en el segundo periodo, 200 en el tercero y 130 en el cuarto, y así sucesivamente. ¿Por qué no nos muestra el quinto? Porque se resolvió y se designó que era 0. ¿Ya? Porque aquí tenemos la condición, ¿cierto? Y después nos da el resultado de las Y. Entonces, hasta ahí sería el taller de hoy día. Este video lo van a poder ver nuevamente en YouTube en la lista de reproducción. Recordarles también que está el video de iniciación a programación en Java, que hablo yo nuevamente, y les explico un poquito más teórico todo. Y espero haberlo hecho lo más entendido lo posible, algo que en verdad es súper complicado de explicar. Así que ahora doy paso si que tienen algunas dudas. Y eso.
Vamos a dejar de compartir. Igual denso. Sí, es sumamente denso. Bueno, en todo caso, cualquier duda que tengan en relación a esto, que yo creo que son varias, pueden escribirme a mi mail. Yo de repente si no contesto el mail es porque le mandaron el mail a otra persona también, entonces, y ese ayudante sí les contestó, entonces para qué le voy a contestar de nuevo. Pero eso, estoy dispuesta entonces a resolverles todas sus dudas mediante correo. Si algunos tienen mi WhatsApp, me pueden hablar a WhatsApp, no hay ningún problema. Voy a tener la grabación acá entonces.